Buenos días, damos la más cordial bienvenida a Marta Bárcena, una mujer que nos inspira, y a quien agradecemos que esté con nosotros. Diplomática de carrera, primera mujer embajadora en Estados Unidos, de México, orgullo de nuestro país y de esta casa de estudios, quien recibió la distinción de embajadora eminente, promotora del bien común a través de la ética. Hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros para que nos comparta su visión sobre los retos y oportunidades que presenta nuestro entorno para la construcción del bien común y un futuro sostenible. Muchas gracias. Segundo simposio de innovación para el bien común y el futuro y el desarrollo sostenible. He prestado mucha atención a las palabras del señor rector y del ingeniero Nicolás Mariscal, justamente sobre los retos que tenemos enfrente. El título de la ponencia que me pidieron fue El entorno global, retos y oportunidades para un futuro sostenible. Y lo primero que les quiero decir es que cuando recibí la invitación, no teníamos el escenario que tenemos ahora, porque el entorno global ha cambiado radicalmente a partir del 24 de febrero, fecha de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Ha cambiado el contexto político, porque vimos desde la Segunda Guerra Mundial esta invasión de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a un país libre y soberano, poniendo no solo en riesgo su integridad territorial, sino cuestionando su existencia misma. Y esta acción significa una violación a los principios de derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas que contiene dichos principios. Esta acción altera el marco jurídico dentro del cual se estaban moviendo y dándose lugar las relaciones entre los estados. Y pone en duda, sobre todo, un principio básico consagrado después de la Segunda Guerra Mundial, que es la soberanía e integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras de todos los países. Entonces, la pregunta que nos hacemos en México y que me hacen muy constantemente es, bueno, ¿y esto qué impacto tiene para México? Realmente México ha sufrido invasiones, sí, y lo dijo el propio presidente López Obrador, sufrimos invasiones en el siglo XIX, cuando estos principios de derecho internacional no se habían cristalizado en un instrumento suscrito y aprobado por todos los estados miembros, que es la Carta de las Naciones Unidas. Pero también hay que ver por qué nos afecta, porque la política exterior de México y su acción internacional ha estado siempre basada en el derecho internacional, en el respeto al derecho internacional, porque ese respeto es la mejor garantía para un país que vive al lado de un país tan poderoso como son los Estados Unidos. Entonces, de ahí la razón de por qué había que condenar enérgicamente la acción de la Federación Rusa, exigir un cese al fuego que no se ha dado y buscar la protección de la población civil, que es la que más está sufriendo en este momento y que ya se está viendo en el terreno la violación a las reglas del derecho internacional humanitario, que es el derecho que se aplica justamente en conflictos armados. Entonces, de ahí que más que conflicto, esta invasión está poniendo en tela de juicio no solo las normas que rigen las relaciones entre los estados y el derecho internacional, sino las expectativas para toda la comunidad internacional en materia de desarrollo económico y de sustentabilidad.
Y voy a explicar por qué creo yo que está sucediendo esto. Primero, porque ¿en qué marco vamos a operar este futuro sostenible? Ya tanto el señor rector, don Luis Arriaga Valenzuela y el ingeniero Mariscal mencionaron la Agenda 2030, que es la guía que justamente se había aprobado en Naciones Unidas para obtener estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarcan la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, pero también el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que es la cooperación internacional. Tenemos ese marco de la Agenda 2030, sin duda, para guiar nuestras acciones, pero tenemos también los compromisos de todos los países y de México inclusive con el Acuerdo de París, que es el acuerdo justamente que se negocia al amparo de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Las ambiciones de México, hay que reconocerlo, en la última COP26 de Glasgow, no solo no fueron muy ambiciosas, sino que en cierta medida representaron un paso atrás a lo que habíamos acordado en la conferencia anterior, puesto que las estimaciones base de emisiones de gases de efecto invernadero fueron superiores a las que originalmente se habían calculado. Y tenemos también este año la conferencia sobre los estados partes de la Convención sobre Biodiversidad. El rector hacía mención a que América Latina tiene justamente el conjunto de la Amazonía, que es la más rica en biodiversidad, pero la segunda selva tropical más importante de las Américas es la selva lacandona, con una gran reserva de biodiversidad, y los desiertos de México son también de los más ricos, de tal manera que nuestro país es uno de los 10 mayores países con riqueza de biodiversidad en temas tan importantes como ser el país de origen del maíz, del jitomate, del aguacate, de la calabacita y de tantos elementos alimenticios que son ahora clave de la alimentación. Así que si ya de por sí teníamos retos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la preservación de la biodiversidad en México, en donde vemos especies amenazadas como la vaquita marina en el Golfo de Cortés, pues ahora tenemos un reto superior. ¿Y cuál es ese reto superior? Justamente el reto que vamos a tener una situación económica internacional y de transición energética mucho más compleja de la que esperábamos hace un par de años. ¿Y por qué es esto? Ya de por sí, la pandemia del COVID había traído una enorme disrupción económica y había propiciado diferentes respuestas por parte de los diversos países. En Estados Unidos hubo un gran programa de apoyo, pero al mismo tiempo registramos una inflación sin precedentes. En otros países recurrieron al endeudamiento y ahora se encuentran ante el problema de que con la inflación las tasas de interés están subiendo y van a tener que pagar un servicio de la deuda mucho más elevado, tanto el sector público como el sector privado. Y sin embargo, después de la pandemia COVID-19, veíamos un rebote económico que México, por ejemplo, cayó su economía en 2020 en 8%, y en 2021 hubo un rebote de alrededor del 5%, y se preveía para el 2022 un crecimiento del 4.1% de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, por el cambio en el entorno internacional que se agudiza ahora con la guerra de Ucrania, vemos que a lo mejor México no va a crecer más de 2.5%. Es decir, vamos a llegar a 2023 todavía con una tasa de crecimiento menor y con un nivel de crecimiento y de ingreso per cápita menor al que teníamos en 2018. Y eso significa que todos los esfuerzos del Estado mexicano, del gobierno mexicano y de la sociedad
para erradicar la pobreza, para disminuir la pobreza y la desigualdad, probablemente no solo no avancen, sino que retrocedan en relación a lo que habíamos alcanzado en el 2018. Además de este ralentamiento del crecimiento económico, estamos viendo el fenómeno de la inflación. En Estados Unidos ya llegó al 7.9%, el año pasado cerró en México al 7%, este año muy probablemente la inflación en México sea muy superior a la que se estaba estimando de manera previa a la guerra de Ucrania. ¿Y esto qué significa? Que la inflación castiga sobre todo a los que tienen menores ingresos, porque tienen menor capacidad adquisitiva, sobre todo de lo más importante que es la alimentación, de sus necesidades básicas. Porque, ¿qué efectos estamos teniendo de la guerra de Ucrania? Una mayor inflación que se debe a alzas en sectores claves para combatir la pobreza. Uno, el alza de los precios del petróleo. El presupuesto del Gobierno de México para el año 2022 se calculó sobre un precio del barril de crudo de $55 por barril. La semana pasada, el crudo mexicano, los futuros del crudo mexicano, la mezcla mexicana, estaban a $105. ¿Qué quiere decir? Que sí, el gobierno va a tener ingresos mayores por cada barril de crudo que exporte, pero al mismo tiempo, como seguimos siendo todavía importadores de gasolinas, aunque ha subido la producción de gasolinas más caras. Al pagar gasolinas más caras, se reduce ese ingreso adicional que tiene el gobierno de México por la exportación de barriles de crudo, pero no solo eso. Para que el impacto de esa alza de la gasolina no se sienta en el bolsillo de los mexicanos, el gobierno mexicano está subsidiando el IEPS a un 100% en el caso de la gasolina magna. Quiere decir eso que el gobierno va a dejar de recaudar una importante cantidad de recursos que destinaba hasta ahora a la infraestructura en México y a los programas de desarrollo social. Que se esté de acuerdo con ellos o no, son programas muy importantes en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad. En segundo lugar, tenemos que no solo se está dando un alza en el precio del petróleo y de las gasolinas, sino sobre todo en el precio del gas natural, ¿sí? Y así como el mercado del petróleo es un mercado global, el mercado de crudo es un mercado global, el mercado de gas, los mercados de gas hasta ahora habían sido mercados regionales y México opera dentro del mercado regional de América del Norte. Mientras que el mercado de gas más caro del mundo es el asiático. Ahí es donde se vende el gas natural más caro en el mundo, seguido de Europa y después de América del Norte. La principal fuente de gas natural para Europa en este momento eran Rusia y Noruega. Al imponer las sanciones en Rusia, ya no se va a seguir importando quizás el gas a los niveles que se importaba antes. Si bien hasta ahora no se han cerrado los ductos, pero no se está proveyendo el nivel de gas que Europa necesita para sus reservas. ¿Qué ha pasado? Que entonces el precio del gas natural se ha disparado y que al mismo tiempo Europa está buscando mercados alternativos, o más bien suministradores alternativos de gas, que muy probablemente sean Estados Unidos en primer lugar, que es ya el primer exportador de gas natural licuado, Qatar y Argelia. Argelia y Qatar eran sobre todo exportadores de gas a Asia. Para exportar a Europa no solo hay que tener las instalaciones adecuadas. España tiene el 25% de las terminales de gas natural licuado en Europa, pero no tiene los ductos a la vez para transportar el gas una vez que se recibe en España a otros sitios de Europa, sino que va a tener que pagar los costos o los precios del gas natural en Asia, con lo cual va a haber una espiral inflacionaria en Europa. Es muy probable que Estados Unidos, en lugar de seguir exportando todo su gas
a través de gasoductos, sobre todo a México, porque México importa el 60% de su gas natural a través de gasoductos, al precio Henry Hub, que es el precio de referencia de Luisiana, que es el más bajo del mundo, va a tener que pagar un gas natural más caro y que por lo tanto también va a afectar los precios de la electricidad en México, como se están afectando los precios de la electricidad en Europa, en donde hay un vínculo entre el precio del gas y la electricidad que están tratando países como España y Francia de que se desvincule para controlar los precios de la electricidad. Luego, entonces, los programas y proyectos del gobierno de México y de las empresas privadas para su desarrollo en el futuro se van a ver fuertemente afectados por este cambio en los precios del petróleo, de la gasolina y del gas. Pasamos a una segunda área en donde los precios están siendo muy afectados y que principalmente van a golpear a los estratos más pobres, y es el alza en el precio de los alimentos. Rusia y Ucrania eran el primer y el cuarto productor de granos en el mundo, sobre todo de trigo. En estos momentos, no solo no se está pudiendo exportar el grano ucraniano, porque su principal puerto de exportación era Mariupol, y ya han visto las escenas de la guerra, de cómo han bombardeado ese puerto, sino que van a entrar pronto a la época de sembradío y no van a poder sembrar en medio de una guerra. A la vez que se están imponiendo sanciones a las exportaciones rusas de grano. Lo que ya estamos viendo en todo el mundo es un alza en el precio del trigo, un alza en el precio del maíz, un alza en el precio de las semillas de girasol y del aceite de girasol, que Ucrania era el principal productor en el mundo. Y estos precios también van a afectar la economía de toda América Latina y van a afectar la economía de México. Ya en el mercado de futuros de granos, el precio del trigo había subido la semana pasada más del 120%. ¿Sí? Y si bien Argentina y Brasil pueden suplir algunas de estas necesidades, las cosechas del año pasado de Argentina y Brasil no fueron las mejores. Entonces, también vamos a tener un efecto inflacionario en el precio de los alimentos que va a afectar sobre todo a los estratos más vulnerables y con mayores necesidades de alimentación y que dependen de ese grano, y por supuesto al ganado que se alimenta también de grano de importación. Entonces, lo que tenemos es que la población vulnerable de México va a sufrir una mayor vulnerabilidad, justamente en esta afectación derivada de la guerra de Ucrania. Y por otra parte, lo que vamos a tener es que muchos esfuerzos en el corto plazo para la transición energética se van a ver descarrilados, porque el gas natural es un hidrocarburo menos contaminante que el propio combustóleo o que el petróleo, y por supuesto menos contaminante que el carbón. Y sin embargo, países como Alemania, que dependía esencialmente del gas natural de Rusia, ahora probablemente tenga que depender cada vez más del carbón, en lo que se da una acelerada transición energética en Europa. Y aquí se nos presenta a México un reto de corto plazo, que es la transición energética inmediata, con los altos precios del gas natural, de la gasolina y del petróleo, y el reto de que entonces la transición a fuentes renovables de energía en Europa y en Estados Unidos se va a acelerar. Y los proyectos de mediano plazo en el gobierno de México, en el actual gobierno de México, siguen orientados al consumo de los hidrocarburos. Sobre todo, por ejemplo, a lo que es la producción de gasolina para autos de motores de combustión interna y no para autos eléctricos, que aparte vamos a ver una acelerada transformación de la cadena de valor automotriz en América del Norte, que ha sido tradicionalmente la columna vertebral del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.
¿Eso qué representa? Representa un desfase del acompañamiento de las economías de América del Norte, que es lo que más ha ayudado al centro y al norte del país, de México, a crear empleos. El sur-sureste no ha sido tan beneficiado hasta ahora, pero sí el centro y el norte. Entonces, como ven, los retos a partir de la guerra de Ucrania, que ya de por sí eran grandes, esos retos se han profundizado, se han vuelto todavía mayores y representan, yo diría, casi una amenaza a las expectativas de crecimiento de México, si bien el gobierno está tomando medidas para enfrentarlas y las empresas también, pero las empresas están funcionando en un marco de incertidumbre. ¿Cuáles son, sin embargo, las oportunidades? Y aquí es donde quiero hablar mucho de la oportunidad de innovación de las generaciones jóvenes. Yo creo que el gran tesoro de México es justamente su población joven, y su población joven crecientemente educada y con una visión global. Esa población joven que es capaz de crear empresas unicornio, que es capaz de preocuparse también por una mayor igualdad en la sociedad, que sabe que una mayor igualdad en la sociedad nos va a llevar a una mejor sociedad, a menor violencia, a cuidar la casa común mejor, y que sin embargo no está viendo ahorita todas las oportunidades que México pudiera aprovechar. ¿Y cuál es la mayor oportunidad que tiene México en los próximos años que debemos de aprovechar al máximo? La llamada relocalización de cadenas de valor o cadenas de suministro, que en Estados Unidos se conoce con el nombre de nearshoring. Tanto la pandemia del COVID como ahora la guerra de Ucrania están haciendo ver a las empresas de los Estados Unidos y de Europa que no pueden depender, por ejemplo, de su producción en China en materia de farmacéuticas o de su producción ahora en Rusia o en Ucrania para las autopartes de sus grandes empresas. Y están buscando a dónde llevar sus fábricas en un entorno de paz, de una población joven, capacitada, de buena ubicación geográfica y de trabajo y de una población trabajadora. Y no hay país más idóneo para cubrir esos requisitos que México. Una población joven, una ubicación geográfica privilegiada, una gran infraestructura que sin duda alguna no es suficiente, pero que, y lo sabe Marnos, hermanos, seguimos trabajando mucho en infraestructura, pero con dos retos enormes. Primero, el dar certidumbre jurídica a las empresas, que si se instalan en México, sepan que no se les van a cambiar las reglas del juego en los próximos años. Y dos, sobre todo, tener un ambiente de seguridad pública. México tiene el privilegio, en comparación con los países europeos, que no va a tener que gastar enormidades en su defensa militar. No tenemos esa necesidad, pero sí tenemos no solo que gastar, pero sobre todo que trabajar en el combate al crimen organizado para dar seguridad pública y ciudadana a los mexicanos. Yo estoy convencida que el país que ofrece las mejores condiciones para una innovación, para el bien común, para un desarrollo sustentable, sostenible, para cumplir la Agenda 2030, para atraer las inversiones que el país necesita en la creación de empleos, empleos cada vez mejor remunerados y que atiendan el gran reto de la desigualdad. Ese país es México. Y ese país depende de sus jóvenes. Y que los jóvenes de la Universidad Iberoamericana tienen una triple responsabilidad, diría yo. No solo la responsabilidad como jóvenes, sino la responsabilidad de haber tenido el privilegio de acceder
a la educación superior en una de las mejores universidades de México y de contar justamente con el respaldo de esa educación, de esos recursos, y que por lo tanto el compromiso de los jóvenes de la Universidad Iberoamericana, de la red de universidades jesuitas en América Latina, es un compromiso mayor con la sociedad y con el bien común de la sociedad. No sé en estos momentos cuándo puede acabar la guerra. Creo que las posiciones de Rusia y Ucrania, aún en las 4 rondas de negociaciones, están aún muy lejanas. Vemos algunos avances, algunas declaraciones recientes, pero mucho del daño a la economía ya está hecho. Y tenemos que lidiar con ese daño, con altos niveles de inflación, con accesos restringidos a alimentos que antes teníamos, con una ruptura de las normas de derecho internacional, con un ambiente de cada vez mayor incertidumbre, con un cambio en las relaciones laborales que ya se había visto afectado por el COVID-19 y que ahora se ve agudizado, pero al mismo tiempo con uno de los países con mayor riqueza en materia de biodiversidad, con una gran complejidad económica, con sector privado muy fuerte, muy responsable, creativo, que está evolucionando hacia estas normas de ESG, de medio ambiente, sustentabilidad y gobernanza, comprometido con el bien común y sobre todo con una juventud que quiere ver hacia el futuro y quiere tener, creo yo, un país más justo y más igualitario. Si trabajamos por eso, todos creo que podremos entonces aprovechar las enormes oportunidades que se le presentan a México y que el país será otro en unos 15 o 20 años. Agradezco de nueva cuenta la oportunidad de estar con ustedes en esta conversación el día de hoy, las palabras del señor rector, del ingeniero Mariscal. Felicito a todos los que sigan este simposio de innovación para el bien común y el desarrollo sostenible y cumplamos esa responsabilidad que tenemos, que hemos sido privilegiados con el acceso a esta educación superior, a esta educación de valores, a este convencimiento de que solamente ese México más justo e igualitario será una mejor casa común. Muchísimas gracias.